Seguimos con la información. Hoy tengo dos invitados muy especiales, una mesa particularmente significativa por el día y por la talla de los invitados. Está el embajador europeo Francisco André. Embajador, bienvenido. Leonardo, muchas gracias. Y nos acompaña el embajador de Ucrania en México. Embajador, bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues empezamos la conversación, embajadores, si les parece, pues haciendo un balance de lo que está ocurriendo en estos momentos. El heroico pueblo ucraniano sigue resistiendo en condiciones, embajador, particularmente agresivas por parte de Rusia. O sea, los ataques, entiendo, se han intensificado con un invierno, el general invierno lo llamaban en otros tiempos, que ha sido particularmente duro. Embajador. Así es, lamentablemente la situación en mi país sigue siendo muy complicada debido a los constantes ataques del ejército ruso y en especial ahora en el invierno, cuando las temperaturas son muy bajas en Ucrania, a veces 20, 25 grados bajo cero. El enemigo está atacando no solamente en el frente, sino las zonas residenciales, la infraestructura crítica, ante todo la infraestructura energética, destruyendo las líneas de alto voltaje, todas las instalaciones. Y por eso la población civil en muchos casos tiene que vivir sin calefacción, sin agua, sin electricidad. Claro que el enemigo está haciendo eso, es el acto del terrorismo para intimidar a la población civil, para terrorizar a toda la población de Ucrania, y seguimos luchando, seguimos resistiendo, defendiendo nuestros territorios, y hoy cumple 4 años de la guerra a gran escala, y que es en realidad la continuación de la guerra, de la invasión que fue emprendida por Rusia hace 12 años con la anexión de Crimea, ¿no? Exactamente. Sí. Con la anexión, con la ocupación temporal de Crimea, las partes de las regiones de Donetsk y Lugansk, y 4 años de heroica, estamos en guerra. De heroica resistencia, efectivamente muy notable. 4 años también, embajador, de solidaridad europea, y aún en condiciones muy adversas no han dejado de arrimar el hombro a Ucrania. Embajador. No hemos dejado ni lo vamos a hacer. Déjame empezar por celebrar la resistencia de que estamos hablando ahora mismo del pueblo ucraniano, de todas las ucranianas y ucranianos que en condiciones terribles, muy difíciles, han logrado resistir a esta invasión militar, esta operación militar de gran escala. Y como Leonardo tuvo la oportunidad de ponerlo justo al inicio, no estamos hablando de un conflicto, estamos hablando de una guerra, de una agresión injusta, injustificada y sobre todo ilegal. Que es lo que Rusia hizo con Ucrania, una invasión a un país, a su soberanía, a sus fronteras, violando su integridad territorial. El tiempo pasa, pero tenemos que recordarnos que hace 4 años, un día como este, Rusia decidió entrar en Ucrania para llevar a cabo, en pleno siglo XXI, el más grande conjunto de atrocidades que hemos visto en el plan militar en los últimos años. Estamos hablando de tácticas que eran utilizadas en la era medieval: asesinato puro, intencional de civiles, rapto y deportación de niñas y niños, ataque a infraestructuras críticas, ataque a infraestructuras energéticas, utilizar el hambre como arma de guerra. Es eso lo que estamos a hablar cuando miramos estos últimos 4 años. Entonces, la Unión Europea estuvo con Ucrania desde la primera hora. La verdad es que hoy estamos mucho más cerca. El embajador ucraniano aquí en México es un invitado permanente de la familia europea, como así es alrededor de todo el mundo. Ese apoyo a Ucrania, sea en el apoyo político, humanitario, financiero y militar, es un apoyo inquebrantable. Y sobre todo, no es un mero apoyo temporario, es un apoyo que va a durar hasta cuando sea necesario, quiere decir hasta cuando termine la agresión. Es una efectivamente postura política muy relevante. Supongo que para el pueblo ucraniano es, digamos, un momento de, digamos, si no satisfacción, por lo menos una garantía de que no están solos. Preguntarle, embajador, al inicio de la guerra los rusos hablaban de una operación militar especial.
4 años después han perdido más de 1.200.000, o sea, han tenido 1.200.000 bajas. Se dice fácil, pero los ucranianos, además de defender heroicamente su país, han logrado efectivamente generar unas bajas, o sea, el costo de la guerra para los rusos ha sido brutal gracias a la fortaleza que han tenido los ucranianos. Y sí, 1.260.000 ya. 1.260.000. Sí, 1.260.000. Que en una democracia sería un costo enorme explicarle a cualquier opinión pública que han perdido por una guerra ilegal 1.200.000 vidas. Embajador, pero continúe, por favor. Y sí, y en este sentido a mí me gustaría subrayar que nuestras Fuerzas Armadas, los efectivos de las Fuerzas Armadas de Ucrania, son muy profesionales, son muy motivados y gracias a nuestros países aliados, socios, tenemos el material bélico con el cual podemos seguir resistiendo, seguir luchando con el enemigo y aprovechando esta oportunidad. Claro que a mí me gustaría agradecer a todos nuestros aliados, países amigos, países socios, como son todos los países, prácticamente todos los países de la Unión Europea. Muchas gracias, embajador. Y otros países de Europa y otros aliados, otros países que nos apoyan en términos militares, humanitarios, con la financiación y, por supuesto, con los intentos de ponerse de acuerdo, de tener un acuerdo de paz, de conseguir poner fin a la guerra, tener la paz justa, duradera y sin posibilidad de repetir la invasión por Rusia otra vez. Quiere decir que no queremos la congelación de la guerra. ¿Y cómo está la situación ahora? No, lo entiendo perfecto y le pediríamos al embajador Francisco André que nos cuente qué podría significar una paz en esas condiciones. Pero antes dígame dos cosas sobre algo que es particularmente estrujante. El tema de los niños, lo decía el embajador, hay una serie también, tráfico de niños, algunos de ellos están en una situación ampliamente vulnerable. ¿Qué sabemos de eso, embajador? Miles de las niñas y niños fueron deportados forzosamente, con fuerza, de las regiones o las partes temporalmente ocupadas a Rusia, donde Rusia pretende convertir los niños ucranianos a los niños rusos, con usando todos los instrumentos para eso. Y nosotros contamos que hay más de 20.000 niños ahora deportados. No tenemos la cifra exacta, por supuesto. Y hemos logrado liberar 2.000 niños hace 4 días, un poco más, hace una semana. Hemos logrado la devolución de esta cantidad de los niños, pero seguimos trabajando para devolver todos los niños. Y eso, la devolución, el retorno de los niños que fueron deportados con fuerza es un objetivo, uno de los objetivos principales. Sí. Por eso nosotros creamos una coalición internacional de retorno de los niños y otra vez, aprovechando la oportunidad, a mí me gustaría dirigirme al gobierno de México a ser parte, entrar a esta coalición del retorno de los niños, porque cada elemento de apoyo, de ayuda a Ucrania significa mucho para nosotros. Además, en estos momentos tan difíciles. Tenemos una larga tradición en los foros multilaterales sobre ese tema, ¿no? De la niñez. Decía usted, embajador Andrés, que es efectivamente una guerra ilegal, no solamente se violó todas las normas de Naciones Unidas, estando Rusia sentada en el Consejo de Seguridad, bueno, es miembro permanente, pero no dejó de ser particularmente irónico que sentado ahí se violaran todas las normas. Ahora, pues esto ha llevado a Europa a un esfuerzo enorme, presupuestal, cambios de orientación, una remilitarización de Europa, haciendo un esfuerzo presupuestal y humano muy importante. Creo que ha habido un préstamo recientemente de más de 90.000 millones de euros.
¿En qué podría consistir o cuál sería el escenario de llegada a una paz estable, una paz razonable para todos, embajador? El primer paso para la paz lo tiene en las manos del señor Putin. La paz es muy fácil de alcanzar en la guerra de Rusia contra Ucrania. Basta Rusia hacer lo que tiene que hacer, retirar sus tropas, retirarse de los territorios ucranianos y parar inmediatamente de asesinar ucranianos. El señor Putin tiene las herramientas necesarias para lograr la paz. Pero la paz tiene que ser, como comentaba el embajador de Ucrania, una paz que sea justa, que tenga en cuenta estas atrocidades cometidas a lo largo de estos 4 años, pero tiene que ser una paz justa, que reconozca el derecho de Ucrania de elegir su destino, y tiene que ser una paz duradera. Alto al fuego, reconocimiento de las fronteras y el derecho de los ucranianos a autodeterminarse. Todos esos son derechos esenciales de los ucranianos que no veo cómo sean posibles no existir en cualquier proceso de negociación de paz. Lo más importante es que cualquier negociación de paz tiene que pasar por Ucrania. No se puede decidir la paz de un país sin involucrar ese país. Esta guerra horrible, injustificada, ilegal de Rusia contra Ucrania es además la más grande amenaza a la seguridad y a la estabilidad de Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Europa tiene que participar también de alguna forma en ese proceso de paz que amenaza hoy en día su propia seguridad. Pero insisto, una paz en Ucrania no es una paz. Queremos una paz que sea justa y que sea duradera. Queremos una paz que permita a Ucrania decidir tomar en manos su futuro y no meramente a Rusia o reorganizarse para volver a atacar Ucrania. El embajador recuerda muy bien que esto no empezó solo en 2022, que viene de 2014. Entonces que es muy importante que la comunidad internacional, México incluido, comprenda muy bien que este no es un momento para falsas narrativas o cinismos diplomáticos. Si queremos de verdad la paz, tenemos que buscarla y negociarla con firmeza y con honestidad. Recuerdo que cada vez que se habla de alguna negociación de paz, son los ucranianos que sufren en la piel, porque cada vez que se habla de paz, se triplican o cuadriplican la intensidad de los ataques, como ocurrió justamente esta semana. Por eso, insisto, una paz que sea justa, que respecte todos los derechos de Ucrania y una paz que sea duradera. Embajador. ¿Puedo agregar? Por favor, Sí. agregue. A las condiciones que ha mencionado, querido embajador, para conseguir la paz, para nosotros, muy importante elemento es la seguridad, la garantía de seguridad. La mejor garantía de seguridad para nosotros es formar parte de la OTAN, de la alianza, pero mientras no hay posibilidad, y por la guerra y por otras razones, de avanzar en este proceso, deberían ser elaboradas las condiciones, las garantías de seguridad que garantizan en realidad la seguridad de Ucrania para largo periodo de tiempo, para no tener otra vez la invasión rusa. Eso necesariamente pues tendría que incluir no solamente a Rusia, Ucrania, a Europa, nos decía usted, la OTAN, por supuesto, y la voluntad de los Estados Unidos, que ha sido en los últimos tiempos un poco cambiante, pero bueno, no estamos analizando ahora mismo la política exterior norteamericana. ¿Hay posibilidades en el futuro lejano? Hemos visto cambios tan importantes como países históricamente neutrales que han decidido incorporarse a la OTAN como un gesto, es decir, le ha pasado a Ucrania, mañana le puede pasar a Polonia, bueno, le ha pasado a Georgia. No es la primera vez que ocurre efectivamente en Europa. Están pues, efectivamente varios países que son frontera con Rusia y que con justa razón tienen un temor fundado por su integridad territorial, como si regresáramos al siglo XIX. Nada de eso es aceptable. Nada de ninguna de esas visiones que nos llegan de Rusia es aceptable. Ucrania decidió elegir su destino, y quiere su destino en la familia europea, siendo miembro de la Unión Europea. Y lo que tenemos que hacer todos en el mundo es respetar la voluntad de Ucrania. Esta guerra, además de poner en causa la vida, la estabilidad, causar sufrimiento a los ucranianos y a los ucranianos, además de amenazar la estabilidad y la seguridad de todo un continente, amenaza un poco la estabilidad y la seguridad a nivel mundial.
porque lo que estamos asistiendo es también a la amenaza más fuerte a los principios y los valores del derecho internacional. Principios y valores que van desde la integridad territorial a la soberanía y que son las bases también lo que es el acervo del derecho internacional. Y yo logro decir, tengo la costumbre de decir que defender el derecho internacional no es un favor que estamos haciendo a Ucrania. Es una garantía para todos. Es una garantía, ¿no?, para todos. Para cada país en el mundo es una garantía que tiene derecho a tomar sus propias decisiones sin miedo que el país del lado, que tenga un ejército y fuerzas militares más capaces o no y más fuertes, que decide entrar en sus países, violar sus fronteras, su soberanía e impedir de prender en manos su propio destino. Esto es lo que está en causa. Es muy importante en cada país del mundo comprender que esto no es apenas una guerra entre Rusia y Ucrania. Lo que estamos asistiendo es la más fuerte amenaza al funcionamiento del derecho internacional, que es la última garantía que tenemos para vivir en el sistema que conocimos, tener nuestras fronteras, respetar nuestras democracias y al final la voluntad de cada uno de los pueblos. Un mundo civilizado, embajador. En suma, un mundo civilizado. Que es lo que aspiraríamos. Ha habido intervenciones, además de rusas de otros países, se ha hablado mucho de norcoreanos, incluso he oído que algunos africanos que han reclutado por ahí han llegado efectivamente a la frontera. Hoy por hoy es imposible imaginar un despliegue europeo en Ucrania, porque sería escalar el conflicto. Pero en el terreno, ¿qué le dicen? ¿Cómo está efectivamente defendiéndose Ucrania, además del sufrimiento que tiene el pueblo, que ya narraba en su primera intervención? Militarmente, ¿cómo se está defendiendo Ucrania ahora mismo, embajador? Bueno, yo agregaría también a Bielorrusia, del territorio del cual, de este estado, realizaron los ataques el día 24 de febrero, hace 4 años, el ejército ruso, desde el territorio de Bielorrusia, parcialmente. Y claro que las Fuerzas Armadas siguen trabajando, siguen luchando, Fuerzas Armadas ucranianas siguen defendiendo su patria, su territorio. No fue una guerra breve, encontraron efectivamente un pueblo resistente. Lamentablemente se me acaba el tiempo, embajador. Le transmito mi solidaridad y la admiración por la defensa que han hecho los ucranianos de su tierra. Le agradezco embajador mucho. André, muy agradecido. Doctor, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí y explicar este tema tan importante para nosotros y también para México. Gracias, el embajador europeo, el embajador ucraniano, hoy para fortuna nuestra en este espacio. Nos vamos, cuídese y cerramos.